¿Qué hacer en materia de pagos de ISR por sueldos y salarios, cuotas al Seguro Social e Infonavit y el impuesto sobre nóminas? Bueno, en caso de declararse una contingencia sanitaria que obligue a que las empresas suspendan sus labores, va a haber implicaciones en materia fiscal. En el caso de una declaratoria, ¿qué efecto tiene en el ISR? Bueno, en el caso de madres trabajadoras y de los trabajadores menores de 18 años, al continuar pagándoseles su salario completo, no habrá efecto en el impuesto sobre la renta, ya que se seguirán grabando los salarios como normalmente lo venimos haciendo. Y la mecánica de retención es completamente igual. En donde sí hay una diferencia es en el caso de los trabajadores que enfermaron de COVID-19, trabajadores que contrajeron la enfermedad como consecuencia de un riesgo de trabajo, y para los trabajadores que a causa de la declaratoria de contingencia sanitaria se les suspendió temporalmente de su relación laboral y recibieron una indemnización por ello. A estos trabajadores les aplicará lo dispuesto en el artículo 93, fracción 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece que no se pagará el ISR por la obtención de las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Entonces, los trabajadores que tengan incapacidades y que reciban los subsidios en dinero de parte del Seguro Social, o los trabajadores que recibieron la indemnización de un salario mínimo, este ingreso que reciban los trabajadores no estará gravado por el impuesto sobre la renta y por lo tanto no habrá retención de ISR. En el caso de cuotas, en caso de declaratoria de contingencia, la ley del Seguro Social no es totalmente claro. De hecho, México Fiscal hizo una consulta telefónica al Instituto Mexicano del Seguro Social y tampoco ellos tienen muy claro qué va a pasar en el caso de una contingencia. Por lo que quiero que estén atentos a nuestras redes porque en cuanto tengamos la respuesta oficial o un pronunciamiento de la autoridad del Seguro Social, la daremos a conocer a través de redes. Pero bueno, en calidad de mientras, el artículo 31, fracción primera de la Ley del Seguro Social, establece que cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero que subsista la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las siguientes reglas. Si las ausencias del trabajador son por periodos menores de 8 días, consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos periodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. Si las ausencias del trabajador son por periodos de 8 días consecutivos o mayores, el patrón quedará liberado del pago de las cuotas obrero-patronales, siempre y cuando proceda en los términos del artículo 37. Y en la fracción 4 se establece que tratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el instituto, no será obligatorio cubrir las cuotas obrero-patronales, excepto por las que se refiere el ramo de retiro. Entonces, si las ausencias son por periodos menores a 8 días, solo se cotizará en el seguro de enfermedades y maternidad. Si las ausencias son por periodos mayores a 8 días, el patrón queda liberado del pago de cuotas. Por otra parte, el artículo 37 a que se refería la disposición anterior establece que en tanto el patrón no presente al instituto el aviso de baja del trabajador, subsistirá su obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales respectivas,
Sin embargo, si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso a su solicitud el importe de las cuotas obrero-patronales pagadas en exceso a partir de la fecha de la nueva alta. Entonces, este artículo nos indica que el patrón no cubrirá las cuotas, pues siempre y cuando lo dé de baja. Pero en el caso de la contingencia laboral que va a tener ausentismo mayor a 8 días, pues no podemos dar de baja al trabajador porque no hay un finiquito, no hay una liquidación de trabajadores. Solo hay una disposición laboral que nos indica una suspensión temporal de la relación de trabajo. Creo que aquí hay una laguna en cuanto a las fichas de trámite de la ley del Seguro Social, porque en el catálogo de fichas de trámite hay un trámite de suspensión al Seguro Social, pero para llevar a cabo esta suspensión necesitamos presentar la constancia de situación fiscal del SAT en donde suspendimos actividades. Y no es el caso de la contingencia. Creo que esta contingencia no está contemplada en los trámites del seguro y vamos a estar atentos a lo que establezcan las autoridades en caso de que se decrete esta contingencia y, como les decía, cuando tengamos una respuesta oficial o algún cambio, lo subiremos a nuestras redes para que ustedes estén enterados. Así que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página de internet mexicofiscal.mx y en Facebook como México Fiscal Capacita. Bueno, ya les dije el comercial. ¿Qué pasa con las aportaciones al Infonavit en caso de declaratoria de contingencia? Bueno, el artículo 29 de la ley del Infonavit nos establece en su penúltimo párrafo que la obligación de efectuar las aportaciones y de hacer los descuentos se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la ley del Seguro Social. La ley del Infonavit va de la mano de la ley del Seguro Social. Si hay pago en Seguro Social, hay pago en Infonavit. Si no hay pago en Seguro Social, no hay pago en el Infonavit. En el impuesto sobre nómina, ¿qué pasa en caso de una declaratoria de contingencia? Bueno, el artículo 157, en este caso estamos hablando del Código Fiscal del Distrito Federal. Ya cada empresa o establecimiento que esté en otro estado diferente tendrá que consultar su propio código fiscal o código financiero según aplique para ver qué se establece en materia de impuestos sobre nóminas. Pero bueno, para el caso específico de la Ciudad de México, el artículo 157 del Código Fiscal del Distrito Federal, ojo, es de la Ciudad de México, pero no se ha hecho el cambio. Aún aparece como Distrito Federal. En su fracción 4 establece que no se causará el impuesto sobre nóminas por las erogaciones que se realicen por concepto de indemnizaciones por riesgos de trabajo de acuerdo a la ley aplicable. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico. En el planteamiento estamos hablando de una empresa que se denomina Comercializadora Puente SADCB. Se dedica a la compra-venta de artículos electrónicos y en su plantilla cuenta con el siguiente personal. Tenemos a la primer trabajadora, Flor de Calabaza, que ingresó a la empresa el 1 de febrero de 2014. Su puesto es representante legal y tiene un salario mensual de 65,000 pesos. El siguiente trabajador es Almanaque Prieto, que ingresó a la empresa el 1 de junio de 2014, es la contadora y tiene un salario mensual de 45,000 pesos. El siguiente trabajador es Paco Garnachón, que ingresó a la empresa el 16 de abril de 2017, es vendedor y tiene un salario de 9,000 pesos más comisiones. El siguiente trabajador es Ricardo Pepenador,
que ingresó a la empresa el 1 de febrero de 2020, es vendedor, tiene un salario mensual de 6,000 pesos más comisiones. Y el último trabajador es Leo Novelitas. Ingresó a la empresa el 16 de enero de 2016 y su puesto es de almacenista. Tiene un salario mensual de 15,000 pesos. La empresa otorga prestaciones de ley y su domicilio se encuentra en la Ciudad de México. El 30 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud, en conjunto con todas las instituciones del país, emite la declaratoria de contingencia sanitaria, por lo que las empresas que realicen actividades no prioritarias deberán suspender sus actividades. Por lo anterior, Comercializadora Puente SADCB se unió a las medidas decretadas por las autoridades y suspendió actividades del 1 al 30 de abril de 2020. Se pide analizar las repercusiones laborales y fiscales que tendrá la declaratoria de contingencia sanitaria, considerando que la contadora está embarazada y el vendedor Ricardo tiene 17 años. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que la empresa Comercializadora Puente tiene que dar a conocer a todo el personal la declaratoria de contingencia sanitaria decretada por las autoridades del país y la decisión de la empresa de acogerse a lo establecido en los artículos 42b y 427, fracción 7 y 429, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. Se puede emitir un memo, se puede emitir una carta, un oficio y lo que les señalaba, que los trabajadores firmen de enterado. Por lo que respecta al pago de salarios de abril, primero vamos a ver cómo sería el pago de la nómina en caso de que no hubiera una declaratoria de contingencia. Esto para ver cuáles son las repercusiones y cuál es el efecto. Entonces presentamos aquí la nómina, tiene la columna con los nombres de los empleados, el sueldo mensual, el salario diario, el salario base de cotización, el sueldo, en este caso quincenal, las comisiones en caso de que las hubiera, el total de percepciones, el impuesto sobre la renta retenido y las cuotas obreras que se van a retener por seguro social. Una columna de otros descuentos en caso de que hubiéramos hecho algún otro descuento adicional a los trabajadores y mi total de deducciones y el neto a pagar. En el caso de esta nómina, tenemos sueldos de la quincena por 70,000 pesos. La tasa de impuestos sobre nóminas de la Ciudad de México es del 3%, por lo tanto las cuotas son 2,100. El neto a pagar es de 54,462.04 y pues no hay ningún problema. En este caso, los sueldos son conceptos gravados por la ley del impuesto sobre la renta y se hacen las retenciones correspondientes. Ahora veamos cómo quedará la nómina de la primera quincena de abril con motivo de la contingencia. Presentamos las mismas columnas, excepto que se agregó una en los conceptos de percepciones, que es la columna de indemnización, y vemos el caso de Flor de Calabaza. A Flor de Calabaza, en el concepto de sueldo, no le estamos pagando sueldo, le estamos pagando una indemnización de 1,848.30. Su total de percepciones, pues, es el importe de la indemnización. No hay retención de renta, porque la indemnización es un concepto exento. No hay retención de cuotas, porque al ser periodos mayores a 8 días, no hay cuotas. Y el neto a pagar, pues, es
15 días de salario mínimo. En el caso de Paco Garnachón y de Leo Novelitas, sucede lo mismo, no hay pago de sueldos, en su lugar hay un pago de una indemnización por los 15 días y no hay retenciones de renta ni de cuotas. Almanaque Prieto no tiene indemnización, tiene su sueldo íntegro, el cual está grabado, por lo tanto hay retención de renta y también hay cuotas del Seguro Social. Lo mismo pasa con Ricardo Pepenador, su sueldo se paga íntegro, no hay indemnización y hay retenciones de renta y de Seguro Social. En este caso, el impuesto sobre nóminas se ve disminuido porque los conceptos grabados para impuestos sobre nóminas son menores. Vemos que los sueldos importan un total de 25,500 por el 3%, 765 pesos. La indemnización, como veíamos, es un concepto que no está grabado por el impuesto sobre nóminas. Como se observa, a Alma y a Ricardo se les continúa pagando su sueldo sin sufrir menoscabo en su importe, tal como se establece en los artículos 168 y 175 de la Ley Federal del Trabajo. Al resto de los trabajadores que no se encuentran en las excepciones, no se les paga su salario ya que la relación laboral está suspendida y en su lugar se les otorga una indemnización conforme a lo que establece el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a la segunda quincena de abril, pues el panorama y las cifras son las mismas. Entonces, no vamos a presentar la segunda quincena porque los importes son exactamente los mismos. En este caso no hay comisiones porque los trabajadores suspendieron sus labores, no hubo ventas, no hubo trabajo. Y a continuación presentamos un cuadro comparativo del pago de nómina por el mes de abril, comparando las cifras de un escenario sin contingencia y un escenario con la declaratoria de contingencia para ver el efecto final. Entonces tenemos los conceptos, tenemos las cifras de nómina regular, es decir, sin contingencia, y los conceptos de nómina cuando hay una declaratoria y cuál es la diferencia. El primer punto son los salarios netos. Una nómina normal en el mes nos estaría costando 108,924 pesos y cuando hay declaratoria nos está costando 57,000 pesos. Las retenciones de renta en un escenario regular importan 27,340 al mes y en un escenario con declaratoria 17,954. Las cuotas al seguro e Infonavit obreras en un escenario normal son 3,735.92 mensual y en un escenario con declaratoria 2,375.94. Las cuotas patronales tienen un importe de 17,736.30 en un escenario normal y de 6,562.26 en un escenario con la declaratoria de contingencia. Y el impuesto sobre nóminas, como ya veníamos viendo, tenía un importe mensual de 4,200 en un escenario normal y de 1,530 en un escenario con declaratoria. El efecto final es que en lugar de pagar 161,936.30 por la carga impositiva, en un escenario con declaratoria se reduce a 74,793.84, lo cual representa una diferencia de 87,142.46. Para muchos patrones, ahorita al ver las cifras, diríamos, ¡guau! Pues me conviene la declaratoria de contingencia porque estoy pagando menos.
Sí, efectivamente estamos pagando menos de sueldo y de impuestos. Pero ¿qué pasa? La empresa se paralizó y hemos dejado de producir, hemos dejado de vender y el costo económico, pues quizás va a ser más alto que lo que estamos ahorrando. Entonces es importante que las empresas cuenten con programas, con recursos para casos de contingencia. ¿No nos habíamos enfrentado a un escenario como el que estamos a punto de vivir? Esperemos que no se decrete una contingencia, pero hemos visto la experiencia de otros países y todo apunta a que esto tarde o temprano va a suceder. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones y conclusiones ya para cerrar este curso? Pues el primero es, como ya dijimos desde la introducción, inscribir a los trabajadores en el seguro social en tiempo y forma y con las cuotas reales, con las cuotas verdaderas, porque de verdad un capital constitutivo puede llegar a ser altamente costoso y puede hacer que cerremos una empresa. El segundo punto es revisar la vigencia de derechos de los trabajadores. Esto va de la mano con la inscripción, pero también con una vigilancia de cómo estamos en el entero de nuestras cuotas, porque se ha visto casos en que las empresas se atrasan en el pago del entero de sus cuotas al Seguro Social y las medidas que el Seguro Social toma es suspender el registro patronal y al estar suspendido el registro patronal, cuando el trabajador acude al Seguro Social, resulta que no tiene ya derecho al Seguro Social porque el patrón ya no está vigente. Entonces es muy importante hoy que están viendo este curso, por favor, de tarea, pónganse a revisar cómo están sus situaciones, cómo están en sus enteros, que todas sus cuotas estén regularizadas. El tercer punto es estar vigilando la información oficial de las autoridades sanitarias, porque como les comentaba, por la experiencia que están viviendo otros países en el Oriente, en Estados Unidos, en Europa, se está viendo claramente que apunta a que haya que tomar medidas muy drásticas. El COVID-19 es un virus que tiene una mortalidad muy pequeña, pero que es altamente contagiosa. Y si no tenemos medidas de higiene, si no seguimos lo que las autoridades nos dicen, si no les creemos, si somos irresponsables y seguimos circulando sin tomar protección, esta enfermedad se va a propagar. Quizás no haya miles y millones de muertos en nuestro país, pero sí va a haber miles de trabajadores que van a estar en incapacidades. Y si ellos están de incapacidad, nuestras empresas, nuestras maquinarias van a parar porque ellos no están en la empresa trabajando porque se encuentran en incapacidad en su casa, se encuentran en aislamiento o se encuentran en los hospitales batallando por su vida. Entonces, es muy importante que sigamos esta información oficial, que nos enteremos si se declara la contingencia y, sobre todo, consultar fuentes oficiales, no hacer caso a fake news, no hacer caso. En redes es muy importante porque hoy en día, a través de las redes sociales, nos enteramos de las noticias en tiempo real, pero también circula mucha información falsa. Entonces, acudamos a las fuentes oficiales. En el caso de México, a la Secretaría de Salud o a la página de la Organización Mundial de la Salud. El cuarto punto es seguir las medidas de seguridad e higiene en la empresa y contar con un plan de contingencias para la seguridad del personal. Y como les decía, pues también tener un plan de contingencias económico, porque este tipo de declaratorias que paran a las empresas, pues tienen repercusiones económicas.
tanto en los trabajadores como en las empresas. Entonces debemos estar preparados. Y el siguiente punto es tomar en cuenta las disposiciones relativas a los casos de declaratoria que ya les comentaba, contenidas en la Ley Federal del Trabajo y que a través de este curso estuvimos platicando, estuvimos tratando de deshebrar, de discernir, de ver qué es lo que significa cada disposición. Y bueno, por mi parte eso es todo. Les agradezco a nombre de México Fiscal el que nos hayan elegido como su capacitadora para este tema. Tenemos en nuestra página muchísimos más temas y próximamente, como una medida de apoyo a todas estas empresas y todas estas decisiones que se están tomando de hacer home office, de no salir, de evitar la circulación de personas, pues también vamos a tener que suspender por un momento, por un tiempo, la capacitación presencial, pero vamos a estar subiendo videos o cursos diferentes en materia fiscal, en materia contable y lo que vaya surgiendo a través de nuestra plataforma. Entonces, manténganse informados en nuestras redes porque ahí les tendremos más información. Por mi parte, eso es todo y pues nos vemos en un siguiente.